Bueno, en este inicio del curso de árbol de decisiones con logística y con el amigo Cluster, pues hay que mirar algunas generalidades, en este caso del árbol de decisión, que es el que vamos a abordar como en primera medida de esos eh, procedimientos o técnicas que vamos a conversar a través del curso. Entonces, ¿qué pasa con el árbol de decisión en algunas generalidades? Vamos a avanzar un tanto. Ahí está. Bueno, aquí nos salió ya el dibujito, que es un árbol. Al menos se plantea de esa forma. Pero lo importante es aquí algunas definiciones a mi juicio. El procedimiento árbol de decisión crea un modelo de clasificación. Ahí hay una expresión ya que abordamos anteriormente de minería de datos, métodos que sirven para clasificar. Basado en árboles y clasifica casos en grupos o pronostica valores. Entonces el tema de la predicción también, ¿no? De una variable dependiente con base en independientes. No sobra mencionar en este punto que la variable dependiente puede ser quanti o quali. Dependiendo de esa categoría que tenga, será la salida, será la información y serán los algoritmos que utilice. El procedimiento proporciona herramientas de validación. No es más que, entre otras, partir la muestra también y hay otro procedimiento adicional para validar. Eh, Vamos a avanzar un tanto y hay algunas definiciones que tomo por ahí, sin ser un documento muy extenso, por eso no lo cito tanto. La función árboles de decisión, tree del inglés, en SPS, crea árboles de clasificación y de decisión para identificar grupos, descubrir las relaciones. Aquí estamos hablando también entonces de asociación. Vamos a descubrir asociaciones, puede ser, ¿no? Y predecir eventos futuros. Entonces se nos identifican las tres cosas que se han dicho. Clasificar, predecir y asociar. Y tenemos varios procedimientos. Shahid exhaustivo, CRT, que es aquel que nos divide en dos, eso lo vamos a hablar luego. Y obviamente, dependiendo de nuestras necesidades, como siempre, será el que tomemos y dependiendo de como tengamos los datos. Bueno, el dibujito que vemos ahí fue que quise airear un poco la presentación, pero ahí está la empresa pues, que hizo el dibujito. Otros conceptos, o apoyos, como lo llamemos. Los análisis de clasificación basados en árboles de decisión son técnicas de explotación, no, creo que debe ser esa exploración, que así venía tal cual. Data mining, minería de datos entonces, que consiste en estudiar grandes masas de datos con el fin de descubrir patrones también. No triviales quiere decir que no se deban al azar, sino que se identifiquen algunas características. Pero siempre estamos resaltando el tema de clasificar y el tema de que es minería. Eso es lo que trato de destacar. Un árbol de decisión representa una serie de pautas basadas en ciertas variables explicativas que se muestran según recorremos el árbol. Bueno, aquí también se puede mezclar el concepto, o yo inserto en este punto el tema de definir reglas. El investigador, los investigadores podemos definir algunas reglas que también sirvan para perfilar determinados aspectos que sean de interés. Entonces tenemos varias posibilidades. Algunas ventajas del árbol específicamente. Transparencia, dice los autores. A diferencia de otros modelos de clasificación, la forma de un árbol es intuitiva y fácil de interpretar. Bueno, como todo, si el árbol tiene muchas ramas, a veces no, tal vez no sea tan fácil, pero lo que trataremos de hacer es entender en qué consiste y la mecánica. Sí nos puede quedar más fácil independiente de si hay muchas ramitas, ¿no? Portabilidad. Las pautas que se extraen del camino a una hoja del árbol se pueden expresar fácilmente en distintos formatos. Esto también es muy relevante para nosotros. ¿En qué caso? Que podemos eh, tener sintaxis incluso, no solo en el SPS, que es relativamente muy simple de grabar, pero también en otros software, pues, o grabar en esos formatos que manejan pues, datos ahí sí, bodegas supremamente grandes. Otra ventaja, modelización.
los modelos de clasificación basados en árboles de clasificación pueden utilizar tanto, esto ya lo dijimos, variables cuantis como categóricas. Lo que va a cambiar es la salida. Si son categóricas, se nos va a mostrar frecuencias, porcentajes. Pero es claro que ahí hay un tema de mirar asociación. ¿Cuál es? Si hay un porcentaje muy alto en una categoría y muy bajito en la otra, pero en otro grupo que se forme es a la inversa, pues el grupo que se esté formando, digámoslo muy simple, hombre o mujer, entonces uno dice, esa variable sí está influenciada ahí. Y eso es lo que se trata de detectar, si es que da. Si no, pues también es el hallazgo, es al contrario. Pero lo que trato de decir es que ahí, para detectar eso, se usa la chi cuadrada. Por lo tanto, no se descarta que hablemos de chi cuadrado un rato, en algún momento, no necesariamente en este inicio de sesión, de curso. Bueno, y si fuera una variable continua o mejor numérica, lo que nos va a calcular son promedios y desviaciones. Y el dibujo sería un histograma. O sea que tenemos diversas posibilidades dependiendo de nuestras variables. Una desventaja que nos citan ahí es que en estos modelos se deberá de emplear un gran volumen de datos para asegurarnos de la cantidad. Bueno, yo creo que en mi modo de ver no lo veo tan desventaja, de verdad, porque lo he usado en muchos otros trabajos que no necesariamente he tenido volúmenes grandes. El tema es, y trataremos de comprenderlo, asegurarnos que la cantidad de casos en un nodo terminal es significativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que necesitamos conversar un poco más sobre lo que es un nodo padre, un nodo filial, y entender un poco el SPS, cómo nos puede facilitar algunas cosas. Lo vamos a abordar en un momento. Algunas aplicaciones. Bueno, la investigación de mercado siempre surge en casi todo, ¿no? Identificación de los perfiles de posibles clientes, evaluación de créditos, descripción de los grupos de alto riesgo, medicina, determinación del tratamiento que dará el mejor resultado, enseñanza, desarrollo de perfiles de estudiantes. Y cuando hablo con o sin éxito, yo ahí pensé también en el tema de los amigos psicólogos. Y la persona sufre de estrés o no sufre de estrés. Y habrían miles de ejemplos. Por eso esas líneas que dejo ahí es porque podemos conversar en un momento que según cada perfil de nosotros los participantes, ¿cómo lo vemos? Es que es muy simple decir, me parece, aplicar en un, ¿tiene éxito o no tiene éxito? ¿Se muere o no se muere? ¿Ganó o no ganó? ¿Obtuvo el trabajo o no? Etcétera, etcétera. Ahí está clasificando. Aparte de que en el tema de marketing o de otros perfiles es mirar cuál es el usuario que nos va a comprar, pero tal vez el usuario que está propenso a morirse, o el usuario que nos va a quedar mal, o el paciente ya en la psicología también que va a mejorar, y etcétera, etcétera, en cualquier ámbito del saber, en administración, obviamente. Métodos de crecimiento. Estos métodos de crecimiento pueden ser más técnicos, nombres, pero los abordaremos de a poco. Lo importante aquí es que se tenga en cuenta que hay varios procedimientos. Yo voy a sintetizar, no voy a leer todo esto. Únicamente menciono que los CHAID están más enfocados, están enfocados al tema de qualis. Bueno, el CHAID también nos sirve para las quantis. Ahí sí me equivoqué en eso. El tema es de que el CHAID exhaustivo, por ejemplo, examina todas las divisiones posibles de cada predictor. El de arriba no tanto. Presenta interacción. Bueno, siempre selecciona la variable independiente, la primera como la que tiene interacción más fuerte. Pero vuelvo a insistir, eso se basa en el amigo chi cuadrado. De ahí los nombres que le dan al método, CHAID. Chi cuadrado automático, detección automática. Por eso son algoritmos y por eso se involucran en todos estos temas de exploración y con grandes volúmenes porque eso es un procedimiento automático también, ¿no? El tema del CRT es el que nos divide nuestra variable en dos. Siempre parte todo en dos. Así yo tenga
5 o 6 categorías, él los va a dividir en dos. Es otra posibilidad que vamos a analizar después. Y el quest siempre es para variable nominal, esa sí se caracteriza en esa. Rápido, insesgado, eficiente es la sigla que nos da. Y es otra posibilidad de trabajo del método de crecimiento. Bien, para que no me quede muy extenso, voy a dejar este hasta acá.